Entonces ya vimos Félix Varela, profesor, un hombre muy joven enseñando, pero entonces sucede algo, ahí vienen nuevamente los caminos del Señor que no son mis caminos. ¿Qué pasa con él? Exacto. Él era tan destacado en ese momento que cuando en España se establece el gobierno constitucional, Fernando VII acepta eso y demás. Entonces él se le encomienda el que dé un curso en materias constitucionales. Y así da él, que era profesor de filosofía y de literatura, y de latín y demás, se presenta entonces ahora la oportunidad, porque el obispo Espada como que lo presiona, sabe quién es y cómo puede él hacer esas cosas. Entonces él establece entonces un curso en donde es de filosofía de la Constitución, realmente. Esto lo hace tan destacado, tenía 191 alumnos en ese curso. Normalmente habían 30, 35, pero eso fue una cosa extraordinaria. Había una emoción, un impacto. Le voy a aumentar la cifra, fueron 193. Ah, 193. Ah, bueno. No, para que vean que había dos que estaban por ahí escondidos, pero 193. Y mire, me encanta, le voy a dar el título porque le va a interesar, usted lo sabe, pero el título de la cátedra, oiga usted, estamos hablando de 1821 en Cuba, que estaba bajo la tutela española. Oiga el título de la cátedra, se llama Cátedra de la Libertad y los Derechos del Hombre. Díganme si este hombre no era un precursor. Claro, la libertad y los derechos del hombre. Exacto, fantástico. Exacto. Y eso era la característica principal de él. Él unía su fe con la libertad, siempre. Porque él encontraba que donde está la fe, donde está Jesucristo, ahí está la libertad. Eso se dice una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Bueno, usted que está tan metido en las Escrituras, ahora lo que dice, para ser libres nos liberó Cristo. Exacto. Ahí está. Exacto. Así que él entonces vivía todas esas cosas con una profundidad. Y lo mandan a España. Entonces, él se hizo tan popular que cuando vinieron las elecciones de diputados a ir a España, pues ¿a quién eligen? Al Félix Varela, ¿no? Y él, comprendiendo que esta era una oportunidad extraordinaria de poner en acción todas aquellas ideas que él había estado discutiendo con sus alumnos, con los jóvenes de Cuba, pues acepta y allá se va. ¿Entiendes? Y la descripción del viaje de que se dio en ese momento en el buque La Purísima Concepción es muy interesante, porque él iba con su violín y tocaba sus tonadillas y demás, y la gente se divertía. Pero ¿sabe por qué los divertía él un poco con el violín? Porque tengo entendido de que tuvieron algunos momentos de bastante mal tiempo y se mareaba la gente y estaban echando por la borda lo que habían comido. Y aquí la caridad, 32 años tenía en ese momento, imagínense, un hombre joven, sí, sacerdote ya, yendo a hacer un papel propiamente en la política en España, y sin embargo, con ese calor de humano, tocándoles el violín a los mareados. Exacto. No, y a veces él no podía tocar el violín porque él estaba mareado. Estaba en la borda también cantándole al mar. Así que hubo de todo. Bueno, por fin es que él llega a España y comienza su vida de diputado allí, con Santo Suárez y otros más que fueron con él elegidos. Y esa es una época de una gran revolución en muchos sentidos. Política, sí. Inestabilidad política extraordinaria. Fernando VII no le interesaba el gobierno constitucional y quería establecer el gobierno monárquico. Los franceses mandan los 100.000 hijos de San Luis y allá entonces pues realmente se termina la etapa constitucional. El padre Varela, conjuntamente con otros diputados, se opone a la actitud del rey en estas cosas, que lo ve que evidentemente es un absolutista, y lo que ocurre entonces es que él está en peligro de muerte, porque el gobierno absolutista quiere eliminar a todos aquellos que sabían. Fíjense qué carácter de este hombre, porque lo que hace Félix junto con otros valientes es firmar, ¿sí?, un decreto que entonces, cuando regresa este rey, que ha sido de los peores reyes que ha tenido España, entre los muchos malos que ha tenido, ¿verdad?, entonces le dictan sentencia de muerte. Exacto. O sea que aquí ya empieza a correr no solamente peligro él, sino peligro físico, y es entonces que tiene que huir con estos valientes a refugiarse en Cádiz. Exacto.
Allí toma un buque que sale de... Cádiz no, va a Gibraltar. Entonces de allí toma el buque Draper y que se dirige a Nueva York. O sea, su segundo exilio. Su segundo exilio. Bueno, primero me refiero de que sale primero de Cuba a Estados Unidos vuelve a Cuba, ahora de Cuba a España y ahora de España a Estados Unidos. Los caminos del Señor. Sí, que no sabe uno. Entonces yo me imagino que para él ese viaje en el buque Draper, pasando de España a Nueva York, tiene que haber sido de una angustia grande, porque él ni manejaba el inglés, aunque era un políglota, y perfectamente sabía el latín y el francés y el alemán y el griego y todas las demás cosas, pero no sabía inglés. Pero al mismo tiempo es el destino y la seguridad y la fe que él tenía era el apoyo, y eso es la lección que tenemos para todos nosotros, que nuestra fe en vivo es la que nos mantiene en esos momentos de duda y de momentos de cambio, de transformación. Bueno, cuando llega entonces piensa que Filadelfia sería tal vez el mejor lugar para establecerse, y allá se va, y es en Filadelfia donde él escribe el primer libro o la primera carta de El Habanero. Aquí solamente quiero intercalar algo que es importante. Él llega un 17 de diciembre del año 1823, llega al puerto de Nueva York, que dicen en sus biografías que era un invierno durísimo. Durísimo. O sea que él ya se enfrenta de entrada, se encuentra en Nueva York, que en aquel tiempo Nueva York no era ni remotamente el Nueva York que hoy día todo el mundo tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Era una ciudad portuaria, era un puerto muy importante de entrada, pero era una ciudad pequeñita. Claro. Pero llega Félix Varela con un invierno crudo, nieve, frío, y ahí es donde empieza su experiencia americana. Exacto. Hay que pensar que algunas personas no reconocen, piensan que, la importancia de estos años en Nueva York. Piensan que los años gloriosos de Varela fue en Cuba, los 10 años esos que él estuvo ahí en el seminario de San Carlos. Pero yo estimo que la transformación espiritual que él tuvo en Nueva York, cuando él se pudo realmente convertir no solamente en un profesor intelectual que siempre lo era y siempre lo fue y demás, sino también en un pastor de almas, hablando de su sacerdocio, eso realmente constituye uno de los grandes méritos de este padre Varela. Por tanto, yo considero que la época esa en Nueva York de los primeros años fue realmente una de las más fundamentales para el desarrollo espiritual que todos tenemos que hacer en algún momento, y que a él le ocurrió en ese momento. Y aquí vamos a hacer énfasis, don Juan, porque yo quería llegar a este punto. Esta es una de las partes de la vida de Félix Varela más ignoradas. La labor pastoral que él desarrolla aquí en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque mucha gente lo ha visto, sí, que fue a España como diputado, su formación en Cuba, pero hay como una gran ignorancia de esta labor hermosísima que él realizó, de la cual usted nos va a platicar ahora, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente un preámbulo. En aquel tiempo la religión católica, la Iglesia Católica, era una minoría. Cuando llega Félix Varela, estaba naciendo propiamente la Iglesia Católica, tengan en cuenta, en este país, Estados Unidos de Norteamérica. O sea que no llegó a una iglesia boyante, establecida, sino estaban en sus pininos, por decirlo de esta manera. Claro. Y aquí dejo un punto bien claro para ustedes, para que admiren más a este gran hombre, Félix Varela. El Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en las Naciones Unidas y dio algunos de sus discursos, mencionó que uno de los pilares de la Iglesia Católica norteamericana tiene que ser considerado Félix Varela. Exacto. Qué orgullo para Cuba, qué orgullo para todos nosotros, gente de habla hispana de América. Claro.